Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy vamos a hacer en el canal un vídeo relacionando tres productos. Una materia prima como es el crudo, una compañía energética como es Repsol y unas herramientas a la hora de la inversión como son los derivados y en este caso las opciones. Va a ser solamente una introducción para sobre todo abrir la mente y ver que hay otras posibilidades más que una compra y venta de acciones. Empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver una materia prima, que es el crudo, hacer una rápida historia de cómo ha evolucionado el precio. Vamos a ver una petrolera, Repsol, y su trayectoria, y luego vamos a dar unas pinceladas sobre opciones financieras, compra y para ello es importante, como os digo yo, sobre todo para andar seguros en el tema de unos derivados como pueden ser las opciones, hacerlo cubierto, porque sabéis que las opciones tienen un riesgo importante si nos apalancamos y no tenemos suficiente soporte para cubrir esas posiciones. Vamos a ver, por ejemplo, cómo muchas veces lo que se utiliza en las opciones es para la compra de put, para protegernos en una caída de mercado, pero también se puede sacar dinero con la venta de put o de call. En algunos casos será un dividendo sintético, podemos decir, y en otros casos será cómo aprovechar una venta para asegurarnos comprar a un precio más bajo del que estamos interesados en comprar. Empezamos. ¿Qué puede pasar? Pues en el crudo puede pasar de todo, puede cualquier cosa, que suba, que baja. Lo importante es saber qué hacer en cada momento y tener una estrategia. Aquí no es cuestión de acertar si sube o si baja, sino si sube hago esto y si baja hago esto. Bien, como siempre, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. El petróleo. Aquí tenemos una imagen de lo que ha sido el precio del petróleo en los últimos 24 años. Como veis, hay unas subidas que se nos va de ese canal que he marcado. Y después de estar 30 años en una petrolera, que en concreto en Repsol, pues si vas viendo los precios con una cierta distancia, pues ves que el crudo lo que te va diciendo es que, bueno, pues que un precio razonable es cuando se mueve entre 65 y 90. Todo lo que pase por encima rápidamente vuelve a meterse en esa horquilla, ¿no? ¿Por qué? Porque pensad que si el crudo, como algunas veces dicen, no, se va a poner el crudo a 200, bueno, se pone el crudo a 200, se puede poner, pero ¿qué va a pasar? Pues el consumo se va a reducir y automáticamente oferta y demanda se van a compensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que precios por encima de 90 pues no interesa a nadie, pensar que los productores, claro que les interesaría que estuviera a 200, pero si no venden 200 por cero es cero, entonces en ese sentido a 90 ganan dinero suficiente. Pensad que el crudo, no sé, el coste para ellos es muchísimo más bajo, pensad entre 10 y 20 dólares, con lo cual sacarle 90 está muy bien. Por otro lado, 65 para mí se ha convertido en una base de precios en los cuales cuando baja de ese nivel, pues muchas compañías, muchos países, por ejemplo como Arabia Saudí, pues empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque sus gastos son enormes y necesita un crudo por encima de 65. Cuando ha estado por debajo de 65 lo pasa mal. ¿Por qué? Porque tiene una grandísima deuda. Y entonces, pues, ¿cómo pueden ajustar el precio? Pues se ponen de acuerdo, reducen la producción y los precios se vuelven a horquillar. Luego, pues siempre que hay un conflicto, por supuesto, se va a disparar. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, el conflicto de Rusia, pero se dispara, pero luego vuelve otra vez aquí. Entonces, en mi opinión, entre 65 y 90 es el precio donde debe estar el crudo para que todos ganen. No sea lesivo para los países y los consumidores y por debajo de 65 pues que no sea perjudicial para los intereses de los países productores, ¿no? Y luego, como veis,
he marcado una serie de puntos, como fue aquí el 2008, tuvimos un gran pico. Fijaros lo que pasa después de este gran pico. ¡Pum! Una caída brutal. Normal, tuvo ahí un aumento de consumo, luego esto se juntó con la crisis del 2008, pues fijaros, ¡pomba! Aquí. Este es un buen punto para entrar en el crudo. Igual que pasó aquí, y que hemos estado un tiempo por debajo de esos niveles y aquí les chirría, a los países productores les chirría, ¿no? Entonces van buscando cómo subirlo. Y recordar aquí el precio cómo cayó en 2020. Yo recuerdo cuando decía, no, el crudo se va a cero. Pues fue una oportunidad extraordinaria de comprar, porque yo como preguntaba a mis amigos, digo, ¿habéis vendido alguno el coche? Cuando termine la pandemia volverá al consumo. Y es lo que pasó, ¿no? Y aquí, bueno, esto se juntó luego con la guerra de Rusia y como veis, bueno, ha vuelto a la normalidad. Y en estos momentos pues está más o menos en una situación normal. Cada cierto tiempo pues oímos los conflictos, las crisis, que las vamos a ver más adelante. Aquí, en el tema de las crisis, pues la primera que yo creo que por lo menos los que peinamos cana nos acordamos fue la de 1973, que tuvo varios factores. Uno de ellos, que alguna vez se nos olvida, fue ocasionado por la conversión, cuando se quitó el patrón oro, ¿no? Fue en el 71, pues fue una de las causas, porque claro, que te dieran papelitos no soportado por nada, pues a estos países pues les empezó a crujir, ¿no? Luego, por parte de la OPEP, pues empezó a bloqueos, también hubo ya un conflicto en la zona de Israel con la guerra de Yom Kippur y todo eso creó unos embargos y creó una gran primera crisis. Pensemos que en los años 70 estamos en pleno desarrollo de los países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, y además, importante, la producción de crudo estaba centrada en esos países del Golfo, ¿no? 1979 pues tuvimos la revolución iraní, fue años en el cual Irán se sintió fuerte, empezaron con las restricciones, estuvo el bloqueo y entonces pues la demanda de crudo era importante y la oferta, pues que si quitamos a uno de los partners tan importantes como era Irán, pues eso creó una crisis importante en el suministro de crudos. Luego llegó la invasión de Kuwait en 1990, la invasión de Kuwait, luego la guerra con Irak, todo el conflicto del Golfo y eso fue también una crisis importante. Luego la crisis de 2008 tuvo varias causas. Fue el aumento importante de demanda por parte de China, los países productores no podían dar abasto con toda la demanda que había y eso creó una especulación y creó pues otra crisis de precios, ¿no? Luego tuvimos la crisis del 2020, que fue una caída espectacular de los precios simplemente por falta de demanda, ¿no? Luego tuvimos también, claro, el crudo de Rusia era importante para Europa, para el resto del mundo, y entonces pues creó un pequeño crisis con una subida de precios. Yo aquí recuerdo que decía, ¿se va a poner a 150, 200? Yo siempre decía, no. El momento que pase de esos 110, 120, pues automáticamente lo que haces es desincentivar y crear otras alternativas como pueden ser otro tipo de energías, ¿no? Y luego, pues aquí pongo una crisis que no ha llegado, pero sin lugar a dudas llegará, que es la crisis entre Israel e Irán. Eso no ha terminado, no sé si será en 2025, vemos cómo está evolucionando la guerra de Israel en su zona y posiblemente luego haya algún roce con Irán. Irán tendremos una segunda crisis, porque en un conflicto ya entre dos países, yo diría casi con fuerza nuclear, pues puede asustar mucho, ¿no? Y eso puede hacer que se dispare. Pero lo que tendremos que ver es, bueno, ya si se produce el conflicto, pues ver cómo podemos salir beneficiados de una situación como esa. Las crisis han tenido un impacto profundo en la economía global, provocan inflación, inflación automáticamente subida de tipos, crea una recesión y sobre todo cambios en las políticas energéticas de los países. Yo siempre digo que cuando un producto se encarece por encima
de lo razonable, pues vienen fuentes alternativas, ¿no? Ya pensad que las renovables cada vez van teniendo más peso, sobre todo las eólicas. Las hidráulicas, pues esos ahí se mantienen o van bajando un poquito, pero luego, por ejemplo, pues llegaremos a desarrollos nucleares o otro tipo de energías que tienden a cubrir parte de la energía, pero la energía producida por el petróleo es una energía relativamente barata, muy fácil de aplicar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo que pasará es que si se produce un conflicto y el precio se sube, pues habrá restricciones de otro tipo, ¿no? Bien. Viendo, como os decía, después de estar más de 30 años en Repsol, pues bueno, he elegido esta compañía como una compañía energética y le he pedido un poquitín de información de cómo está en estos momentos, ¿no? Y lo que nos dice Inteligencia Artificial es que es una empresa energética global con fuerte presencia en el sector petrolífero y gas, donde siempre ha estado, pero también está invirtiendo significativamente en energías renovables y proyectos de descarbonización. Y luego, dando de las claves, pues decía, pues eso, que quiere seguir invirtiendo en energías renovables, que tiene un plan entre 2024 y 2027 de entre 16.000 y 19.000 millones en los próximos 4 años para hacer ser una energía de emisiones cero. Luego, pues es una compañía que a los accionistas les da un dividendo pues entre el 5 y el 6% y que además tiene un plan de recompra de acciones. Ya sabéis que las recompras de acciones normalmente, cuando una compañía no tiene otra cosa mejor de dónde sacar rentabilidad, lo que hace es comprar las acciones. Eso hace que el precio de la acción suba y eso al final pues lo que le da al accionista es una imagen de que el precio de su acción sigue subiendo, ¿no? Lo importante, yo muchas veces digo que debería ser que ese dinero se reinvirtiera en cosas que dirá mucho más que ese 5 o 6%, pero bueno, es uno de los atractivos que a los accionistas les gusta, lo que es la recompra de acciones, que tiene también un efecto nocivo muchas veces para el real valor de una compañía. Y lo que está pensando es pues repartir esos 10.000 millones de euros entre sus accionistas, ¿no? Y luego lo que está haciendo es transformándose, pasando de un negocio puro de petróleo y gas, pues vendiendo activos de petróleo y de gas y yéndose pues a energías renovables y además reducir su deuda, ¿no? Que eso es un factor importante y que durante muchos años a Repsol le ha pesado. Bien, vamos a ir ya a los gráficos, que es lo que mejor se ve. Vemos la acción de Repsol y como veis desde 2008 pues ha tenido un canal descendente y además pues cada 4 añitos más o menos pues sube, baja, sube, baja, sube, baja y como veis en estos puntos que están en esta zona entre 14 y 10 pues en las partes bajas y según ha ido pasando el tiempo, y fijaros la última casi a 5 se pudo comprar, ¿no? Pues que es un buen momento de compra, ¿no? Y en estos momentos, pues bueno, estamos ahí en esa situación que parece que haya sobre 11 y pico, pues que empieza a caer, ¿no? Entonces yo diría, pues a mí pues me gusta Repsol por debajo de 10 en estos momentos. Y la venta pues la fijo pues aquí en 14, ¿no? El precio de la acción de Repsol pues un poquito por debajo de 10 y por encima de 15,50, pero bueno, para decir que bueno, que los últimos céntimos los ganan los demás, pues entre 10 y 14 es la franja donde yo la veo. Aquí pues ha roto ese canal descendiente, posiblemente pues bueno, pues su reducción de deudas, su tener una compañía más versátil y tener más energías renovables le puede beneficiar, ¿no? Pues entonces con esos datos en la cabeza, pues vamos a ver qué puede hacer el inversor. El petróleo va a estar en nuestra vida por muchos años, ¿no?
Los que ya tenemos unos añitos, recuerdo yo cuando tenía 10 años, pues que decían el crudo se termina en 20 años. Bueno, eso es cuando yo tenía 30. He doblado los años y tenemos crudo y tenemos más crudo que nunca. ¿Por qué? Porque antes solo se consideraba el crudo de primera extracción, el simple, el de perforar y sacar, el que se sacaba en Texas, el que se saca en Arabia Saudí. Pero luego ya llegaron los offshore, todo el tema de sacar en aguas profundas, el tema del fracking, y entonces la producción de crudo es altísima, ¿no? Y además muy variada. Estados Unidos es el mayor productor, luego tenemos todo lo que es la zona de Oriente Próximo, luego tenemos todo lo que es la cuenca de México, Venezuela, en África tenemos Nigeria, o sea que tenemos una gran cantidad de producción, sin olvidar sobre todo también el tema de Rusia, ¿no? Entonces lo van a manipular y va a haber crisis y va a subir y va a bajar. Lo que tenemos que hacer es ser flexibles y sobre todo pues aprovechar, no estar pendiente posiblemente al día a día del crudo, porque esas pequeñas oscilaciones, pero cuando por ejemplo el crudo cae sustancialmente, pues aprovechemos para hacer una compra. ¿Por qué? Porque cuando el crudo cae fuerte, también se resienten las inversiones, y las inversiones son la producción futura, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en la mente muy clara de cómo funciona este activo. Y luego Repsol, pues bueno, Repsol es una acción que la conocemos todos, sobre todo es fuerte en el IBEX, es una compañía internacional, tiene un buen dividendo, tiene esa fluctuación que os he dicho, pues que entre 14, por encima de 14 y por debajo de 10, pues entonces cuando supera esos niveles, pues es un momento de vender, y cuando baja de esos niveles, pues es un buen momento de invertir. Y luego, pues porque las opciones podemos sacar unos dividendos sintéticos y jugar con todo el tema de las plusvalías, y realizar. En ese sentido, veis que es importante hacer ese tipo de operaciones. Como siempre, os digo, son opiniones mías, tenéis que vosotros que formaros y tomar vuestras decisiones, con lo cual no es ningún tipo de consejo. Y aquí, pues ya de esto iremos hablando, pero uno de los temas que voy a ir haciendo es cuando toque alrededor de los 11 euros, compraré acciones de Repsol. Si sube, lo que haré es una venta de call, como estoy convencido de que va a subir por encima de 14, pues lo que hago es aprovecharme de esa prima. Cuando tú haces una venta de call, recibes una prima, y que podemos decir lo que es un dividendo sintético. Pues, lo cual, si te da el 6, pues puedes sacarle algo más, ¿no? E importantísimo, en el caso de las opciones, cuando vas a hacer una venta, por ejemplo, de una call, es importante tener las acciones. Por eso marcaba en negro primero tener compradas las acciones. Las compro a 11 y las vendo a 14. ¿Qué es lo que iba a vender? ¿Qué es lo que gano en todo esto? Por ser disciplinado, y si he dicho que tengo un take profit, pues ese take profit para mí es 14, y lo que hago es realizo a 14 y previamente me he llevado una prima. Si baja, pues como os he dicho, si yo estoy interesado en comprar acciones de Repsol a 10 o por debajo de 10, lo que haré es hacer una venta de put, voy a comprar una prima. Aquí sí tendré que esperar, y os diré cuando yo vaya a hacer la compra de la venta de put a 10 o 9, porque en estos momentos he estado mirando y prácticamente te dan 20, 30 euros, o sea que en ese sentido no es mucho. Entonces hay que verlo, y cuando vea que va bajando, pues seguramente lo que haré es comprarlo, ¿no? Y importante, tener la liquidez para hacer la compra, porque realmente tú lo que vas a hacer es vendes put, compras la prima, pero en su momento tendrás que tener los activos, el capital necesario para hacer esa operación, ¿no? Y luego lo que haré es cerrar las operaciones. Y con eso, pues lo que espero es, como siempre os digo, o se gana o se aprende. En este caso espero que sea ganar, comprar a un buen precio. Es el primer paso. O sea, siempre que compres, cuando quieres hacer unas plusvalías, lo principal de todo es comprar bien, y más o menos con ese racionamiento que os he hecho del crudo, de cómo se mueven las acciones de Repsol históricamente, que pueden variar, claro que pueden cambiar, pero bueno,
tienes por lo menos que la probabilidad sea mayor. Le voy a sacar un dividendo prácticamente seguro del 5 o 6%, es una compañía que es como un poco como una Matilde, ¿no? Que vas a tener esos dividendos, sacar unos plus con las primas de las ventas de las call y las put a un precio fijado. Y luego pues cerrar el tema de las plusvalías con unas potenciales plusvalías entre el 27 o el 40 y el 44, es un poco mi estimación. Ya os iré explicando los números. Y en el horizonte pues 2-3 años. Entonces ese es un poco lo que quería compartir, que si estáis de acuerdo pues decirlo, si no estáis de acuerdo también, y poco a poco iremos viendo cómo se desarrolla esta operación. Entonces yo esa horquilla entre el 8 al 30% de una operación sin grandes problemas, utilizando una materia que se va a mover, con conflictos futuros que pueda haber, con caídas también, pues si hay una recesión, el crudo caerá su precio, con unos dividendos, y luego sobre todo pues esa introducción a trabajar con opciones, pero con unas opciones que estén cubiertas, ¿vale? Entonces ese es un poco el escenario, y cuando termine, que bueno, esto será pues eso, 2-3 años, pero bueno, eso caerán dentro en la 7ª o 8ª temporada, pues veremos si esto se ganó o se aprendió algo. Y si se ha aprendido algo, pues será una lección también interesante. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.